Estamos en una sección de estudios en este primer trimestre del último semestre de este año y se trata acerca de los milagros del Antiguo Testamento. Entonces tenemos ahora la clase número 2 del volumen 11 de nuestro expositor y vamos a repetir el tema que está en la pantalla. Vamos todos a decirlo. Dios se aparece a Moisés en Horeb. Una vez más, fuerte. Dios se aparece a Moisés en Horeb. Y luego tenemos el pensamiento central. Digámoslo todos. Nuestro Dios es sensible al sufrimiento de su pueblo y provee los recursos para socorrerlos. La clase de hoy va a estar ocupada en el capítulo 3 de Éxodo. Si usted mantiene su Biblia abierta o si tiene su expositor o su alumno, usted ahí tiene este pasaje bíblico. Y estaremos hablando entonces sobre la revelación que Moisés recibe de parte de Dios después de 80 años. Recordemos nosotros que Moisés estuvo en el palacio 40 años. Ahí estuvo él siendo educado en la cultura egipcia y según Josefo el historiador, él vino también a ser parte del ejército de los egipcios y participó en algunas batallas. Fue un hombre que se mantuvo fuerte, pero Dios no lo perdió de vista. Fue educado por su madre, quien le pudo haber dicho la historia de la llegada a Egipto, hablarle de los patriarcas. Así que ya Moisés tenía conocimiento de dónde venía, de su genealogía. Más adelante, él sale del palacio y ve a un Egipto maltratando a uno de su pueblo y lo mata. Ella tiene un deseo de librar a su pueblo, de socorrerlo, de liberarlo. Pero lo que él no tenía en mente era que Dios tenía un propósito especial para hacer esto. El deseo puede estar presente, pero no está la capacidad suficiente para hacerlo. No hay esa forma de proceder de acuerdo a todos los estándares que se tienen que ver para poder liberar a un pueblo de una opresión, podemos decir, política. Estaba este pueblo esclavo y Moisés sabía todo esto. Moisés sabía cómo estaba su pueblo. Él no veía a su pueblo desde dentro del pueblo mismo, sino que desde otro ángulo, desde arriba del palacio. Me imagino a Moisés pensando todos los días cómo hacer para liberar a su pueblo. Y se salía del palacio para ver cómo estaba todo. Y estuvo él viendo que su pueblo realmente necesitaba ayuda. De alguna manera pudo haber tenido conocimiento de Abraham y de lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, donde el versículo 13 le dice Dios a Abraham, en ese tiempo se llamaba Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. No le dice en qué país, pero le dice morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya estaba en el plan de Dios. Esto sucede más de 2 siglos después que el pueblo es llevado a Egipto, pero
solamente son como 70 personas. ¿Quién fue el primero que llegó a Egipto? ¿A quien Dios usó? A José. Fue el primero que él usó. Y de ahí se fue toda la familia. Nosotros ya sabemos todo lo que sucedió. Cómo es que José llegó a Egipto. Y ahí Dios está cumpliendo entonces lo que le dijo a Abraham. Esto, hermano, es una profecía o más que todo una revelación de cómo es que su pueblo iba a ser multiplicado y cómo era que su pueblo iba a ser liberado y que al regresar iba a regresar en gran número. Fueron 70 personas las que llegaron a Egipto, pero después fueron miles que regresaron a la tierra de Canaán. Dios le había prometido la tierra de Canaán a Abraham. Y le dice en el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso lo vemos nosotros en Éxodo, ¿verdad? Todos los egipcios empezaron a darle muchos regalos a los israelitas y salieron con mucha riqueza. Y le dice a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, o sea, cuando el pueblo tenga 400 años allí, aquí podemos notar nosotros que la generación puede tener o cuenta de 100 años. Quiere decir que si van a estar 400 años en Egipto, y le dice Dios que a la cuarta generación es la que va a empezar a regresar a Canaán, entonces quiere decir que una generación cuenta de 100 años. Algunos dicen que son 70 años. Pero aquí vemos nosotros que Dios está contando la generación de 100 años. Y luego pues dice que la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La tierra tenía que arrojar a este pueblo. Realmente se culpa a Israel, que fueron ellos los que llegaron y conquistaron y mataron y agarraron todo lo que no le pertenecía, pero fue la tierra que arrojó a este pueblo. Y esto mismo pasó más tarde con Israel. Dios le dice: si ustedes se comportan como los amorreos, también la misma tierra que ahora fluye leche y miel para ustedes, los va a vomitar, los va a arrojar. ¿Sucedió esto? Sí, muchas veces. Entonces vemos nosotros, hermanos, que en el capítulo 3, Moisés aparece en otro lugar, ya no está en el palacio. Estaba en el palacio. Hebreos dice que por fe se salió de allí, porque sabía muy bien a quién pertenecía. No pertenecía a los egipcios. Prácticamente Moisés era un egipcio. Él hablaba muy bien el idioma egipcio y también el hebreo. Era muy corpulento. Era un hombre de guerra. Y nosotros vemos que cuando llegó a ese lugar donde estaba su suegro, a Madián, en su primer llegada, él defendió a estas muchachas, porque habían unos pastores por ahí que tenían sus ovejas y estaban obligando a las muchachas a sacar agua del pozo y que le dieran de beber a sus animales. Y estaban riñendo, estaban obligando. Y bueno, llegó Moisés y las defendió. Y las muchachas se quedaron sorprendidas y le contaron a su padre. Y su padre dijo: no, yo quiero conocer a este hombre. Tráiganlo para acá. ¿Para qué lo llevó a la casa? Para que le robara una hija. Con eso le pagó. El punto es que se llegaron a familiarizar. Jetro llegó a amar a Moisés
Jetro era un sacerdote. Nosotros notemos que Madián no es en sí parte de Canaán en una forma directa, porque los madianitas ciertamente son hijos de Abraham, pero con su concubina llamada Cetura tuvo a Madián. Ya Sara pues no estaba viva, había muerto, y Abraham tomó a Cetura y ahí le nacieron muchos hijos, y uno de ellos es Madián, los madianitas. Así que ellos estaban con esa mentalidad de adoración que tenía Abraham, porque de él aprendieron los madianitas también cómo adorar a Dios. Y Jetro era sacerdote, adoraban a Jehová de alguna manera, tenían conocimiento de Jehová. Más adelante vemos nosotros que Jetro es un consejero especial para Moisés, y Moisés lo respeta, Moisés lo tiene en un lugar de honor, porque no solamente era su suegro, sino que también era un sacerdote que ofrecía sacrificios a Jehová. Tenía bastante sabiduría. A Jetro también se le conocía con el nombre de Reuel, y también lo conocemos con el nombre de Jetro, pero más comúnmente con el nombre de Jetro que Reuel. El punto es que en el capítulo 3 hay algo acá, que después de 40 años que Moisés está ayudando a su suegro a pastorear sus ovejas, sus animales, y como era un hombre rico, no pienso yo que tenía solamente 20 animalitos, tenía que ser un rebaño bastante grande. Y Moisés, después de estar en el palacio, ahora llega al desierto para aprender una nueva forma de vida. Cambia su vida rotundamente. Ahora ya no está en el palacio, ya no es un hombre de guerra, ahora es un pastor. Ya Dios lo está preparando. Muchas veces pensamos, ¿y por qué suceden las cosas? ¿Por qué, si yo quería ir para acá, por qué Dios me llevó por acá? Es que Dios tiene planes para nuestra vida. Muchas veces Dios trata con nosotros y nosotros no creemos, porque pensamos, ¿cómo Dios se va a meter con un solo individuo? Él trata con masas, Él trata con pueblos. ¿A mí qué caso me va a hacer Dios? Pero Dios, hermano, en verdad lo dirige a uno. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Él no nos ignora. Por eso es que cuando oramos, el Espíritu Santo interviene y nos ayuda y nos fortalece. Porque de inmediato nos conectamos con Dios. Y Él nos da una manera de vivir de acuerdo a su santa voluntad, porque le buscamos. Moisés tenía que estar más tarde en el desierto, pero ya no con animales, sino con gente. Nosotros notamos muy bien la manera en que Dios lo prepara. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, para luego estar 40 años con Israel, llevándolo hacia Canaán. El número 40 es un número de cambio, nosotros vemos que el 40 mencionado mucho en el Antiguo Testamento. ¿Llovió cuántos días llovió para el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días estuvo el pueblo, o cuántos años estuvo el pueblo en el desierto, el pueblo de Israel? 40 años. ¿Cuántos días estuvo Moisés allá en el Sinaí? 40. Eso fue solamente la primera vez, pero hubieron otras ocasiones en que subió. ¿Y cuántos días ayunó Elías? 40. ¿Cuál era el mensaje de Jonás a Nínive?
De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vemos nosotros que el número 40 tiene realmente un significado especial en la Biblia. ¿Cuántos días ayunó Jesús? Después de su resurrección, ¿cuántos días se quedó en la tierra? 40, ¿se dan cuenta? O sea que el número 40 trae un cambio tremendo. Entonces, a los 40 años de Moisés, Dios lo saca del palacio, cambio. A los 40 años de estar con Jetro en el desierto, Dios le da otro cambio radical y lo manda con el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermano, aquí tenemos nosotros a Moisés con su suegro, ya está muy acostumbrado. Dice que en el capítulo 2, versículo 21 dice: y Moisés convino en morar con aquel varón, Jetro, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Séfora. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Los nombres se ponían de acuerdo a las circunstancias. No eran como cuando los chinos van a poner un nombre. Dicen que tiran los botes y si el ruido que haga el bote, como se oiga, así le ponen al hijo. En el mundo hispano, si nace en el día de un santo, le ponen el nombre de ese santo, ¿verdad? Por ejemplo, si nace en el día de San Caralampio, le ponen Caralampio. ¿Alguien aquí tiene el nombre de algún santo que le haya puesto su mamá? Ni del enmascarado de plata. Bueno, el punto es de que sí. Ahora, hay nombres bíblicos, ¿verdad? Nombres bíblicos, sí, lo usan para ponérselo pero no tienen ningún significado en sí. No, el padre o la madre no va a decir: yo le voy a poner a mi hijo este nombre porque tuve mucho temor, o porque estuve en este problema, o por esto y por lo otro. No, simplemente le pone el nombre porque le gustó. Pero en aquel tiempo se ponían los nombres de acuerdo a las circunstancias que se había vivido. Por ejemplo, Jabes. Cuando esta mujer tuvo a Jabes, sufrió mucho. Tuvo mucho dolor en sí. Y le puso Jabes, dolor, por lo que ella sufrió. Entonces aquí Moisés le está poniendo a su hijo Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció, dice el versículo 23, que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Esto lo tenemos en el capítulo 1, la forma en que empezó este rey a tratar a su gente. Era un rey que no conocía a José. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Se acordaron de alguna manera de Jehová. El que clama a Dios, Dios lo oye. Por eso él dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y oyó Dios el gemido de ellos. No tenían que era un gemido. No habían palabras aquí. Un gemido no tiene palabras. Pero ¿por qué Dios oyó el gemido de ellos? Porque tenía un pacto con Abraham. Porque se había llegado el tiempo de los 400 años. Así que Dios tiene su plan, su método, pero también usa al humano para llevar a cabo su trabajo. Y Él permite las cosas para que se cumplan los deseos suyos en nuestra vida. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Quiere decir que apenas ellos gimieron, Dios se acordó de los patriarcas. Apenas nosotros vamos en oración y gemimos delante de Él se acuerda de su Hijo amado Jesucristo. Entonces Él nos bendice poderosamente. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad que sí? Sin Él, ¿qué hiciéramos nosotros? Ya el Padre nos hubiera destruido a todos, completamente. Pero tenemos un intercesor en la presencia del Padre Celestial. Tenemos un abogado. Tenemos, hermano, a alguien que está allí por nosotros. Ahora, Moisés una mañana agarra el rebaño de ovejas y de alguna manera va caminando y va caminando. Y en el camino durante el día, a mediodía, habían algunas zarzas que agarraban fuego debido a que estaba en el desierto, y él ya estaba acostumbrado a ver todo esto. Allá había un fuego, bueno, una zarza se está quemando, se secan y se queman. Todos esos arbustos que hay en el desierto que se secan, pues tienden a agarrar fuego. Así que él estaba muy acostumbrado a ver todo esto. Era la vida del desierto. Pero un día él se fue con dirección al Sinaí, a Horeb. ¿Quién lo estaba conduciendo para allá? Ese era un día especial. Él nunca se imaginaba lo que iba a pasar. Nunca. Él solamente iba caminando, él iba con sus ovejas, él iba apacentándolas. Y no eran las ovejas de él. Moisés aprendió a cuidar ovejas que no eran de él, porque así lo iba a usar Dios con el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová. Él sabía que esa gente no era gente de él, pero que era del Dios omnipotente. Así que Dios lo estaba entrenando en muchas maneras, en muchas formas. Por ejemplo, si alguien va a ser llamado a un ministerio, especialmente un ministerio pastoral, ¿qué hace Dios con esta persona? Con mucha anticipación antes de que llegue a ser pastor. Lo prepara a formar un carácter de resistencia, un carácter de compasión, de perdón, un carácter ecuánime, donde le vienen muchas cosas negativas, pero Dios lo está preparando, y lo prepara acá, lo prepara allá, y lo prepara contra la crítica, la murmuración, contra el chisme, las acusaciones, y lo prepara en diferentes formas, para que cuando venga a ser pastor o venga a ser un líder y pasen todas esas cosas, ya él está equipado. Ya Dios lo preparó de una forma vital, de tal manera que no va a salir huyendo diciendo: ya no voy a ser pastor, ya no voy a ser líder, ya no voy a ser evangelista, ya no voy a ser maestro, me voy mejor. Esa es la preparación de Dios. Porque vemos a Moisés que tuvo grandes problemas con el pueblo. El pueblo fue mal agradecido con él. Empezó a maltratarlo. Empezó a acusarlo. Nos has traído a este desierto para matarnos. Nos has engañado. Tenemos sed. Y hasta lo querían matar en cierta ocasión. Pero Dios estaba allí presente. Pero Moisés, dice la Biblia, que era un hombre de paciencia. Era un hombre que tenía una calma tremenda porque ya estaba preparado. En el palacio eso no lo iba a aprender. Si Dios lo hubiera sacado quizás directamente del palacio, hubiera hecho con esa gente muchas cosas. Hubiera preparado un ejército para venir contra Jetro. Mira, Jetro, no te vas a venir contra mí. Mira, yo también tengo hombres, vamos a pelear contra ti, lo vamos a matar a todos. Pero él no dependía de eso. Él aprendió otras cosas en el desierto. Ahí en el desierto aprendió a amar, aprendió a apacentar, aprendió a tener paciencia. Y dice la Biblia que no ha habido un hombre manso como Moisés.
Todo lo aprendió en el desierto. Muchas veces nosotros rehusamos que Dios nos pase por el desierto, pero es allí la escuela de nosotros. En el palacio no vamos a aprender nada. Vamos a tener orgullo, comodidad. Vamos a estar en nuestro mundo de lujo. Pero en el desierto sí. Ahí vamos a sobrevivir. Ahí vamos a tener hambre. Ahí vamos a tener sed. Y no beber del agua que hay en el palacio, sino agua que hay en los ríos. No comer la comida que hay en el palacio, sino la comida del desierto. No tener la sombra adecuada, el aire acondicionado. Andar allí en el desierto. Él aprendió a amar a una familia que no era su familia de una forma directa. Aprendió a amar a su suegro. Y Dios es tan sabio y tan hermoso en este caso que lo lleva a un lugar donde Moisés aprende a ofrecer sacrificios. Porque en el palacio él no iba a aprender a hacer holocaustos, a hacer sacrificios. Recordemos que Moisés era levita. Y los levitas todos tenían que aprender a ofrecer sacrificios. Por lo tanto, Moisés aprendió a ofrecer sacrificios, holocaustos, porque estaba allí su suegro Jetro, que era un sacerdote y hacía todo esto. Así que fue una escuela maravillosa la que tuvo Moisés. Cuando Dios nos lleve a alguien que ora mucho, oremos con él. Dios nos quiere enseñar a orar. Yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia, había un hermano en la iglesia que oraba y oraba. Él llegaba los días sábados a ayunar y ahí estábamos nosotros también. Él llegaba a las 6 y yo me hincaba con él ahí en el altar y otros más a las 6 de la mañana. Pero este hermano no se levantaba sino hasta las 6 de la tarde de estar orando en el altar. Y yo dije, yo quiero ser como él. Y me hincaba. A las 3 horas no aguantaba y me levantaba. Pero así fui aprendiendo. Así fui aprendiendo. Cuando ya amé la oración tremendamente, que a la 1 de la tarde estaba en la iglesia y me levantaba a las 6, casi todos los días, por decirlo así. No, bueno, estaba chavalo, estaba solamente estudiando. Yo iba a la 1 de la tarde. Usted recuerda que en nuestros países las iglesias están abiertas. Ahí uno puede llegar y estar orando todo el día que uno quiera. Y luego, pues, ahí me quedaba orando y llamaba lo que es la oración, la lectura de la Biblia. Yo me propuse leer 10 capítulos diarios de la palabra del Señor, amando la Biblia, amando el trabajo en el Señor, el evangelismo, trabajando con la juventud, teniendo un programa radial que se llamaba La Voz del Joven Cristiano. Y no era a las 8 de la mañana, era a las 5 de la mañana que tenía que transmitir ese programa. Por supuesto, una vez a la semana. No era tanto, ¿verdad? Pero el punto es esto, hermano, que Dios te prepara a ti con anticipación cuando Él te quiere usar en una área de su obra. Si vas a tratar con gente directamente, Él te va a preparar. Ya van a empezar a criticarte, a señalarte, a acusarte, a hacerte malas caras, a discriminarte. Entonces Dios te mete en la escuela porque tú tienes que forjar un carácter de tal manera que cuando llegues a la posición que Dios te quiere dar, ya todo eso para ti es comida de todos los días. No te va a afectar. No vas a salir corriendo, huyendo. No te vas a decepcionar. No vas a andar llorando porque lo que sucede con aquellos que no quieren que Dios los prepare es que cuando van
y aceptan una posición, aún si llegan a ser pastores, líderes de sus iglesias, apenas saben que el hermano fulano lo criticó, ahí andan atrás de él para reclamarle. ¿Y por qué me criticaste? Andan lloriqueando todo el tiempo. El hermano fulano habló de mí. Hoy sí lo voy a llamar a la oficina. Mi hermano, si como pastor uno fuera así, uno tuviera 2 o 3 en la oficina casi todos los días. Pero ¿para qué andar reclamando? Un buen líder no anda reclamando. Sabe que es parte de su trabajo. Porque a pesar de que hay 3 o 4 críticas, hay muchos que también los están bendiciendo. Y uno tiene que entender esto, que Moisés tenía gente que estaba con él, pero tenía gente que no estaba con él. Él tenía que aprender esto en el desierto. Por eso el llamado de Moisés tenía que ser un llamado especial. En primer lugar, tenía que tener revelación de Dios. Él no conocía a Jehová. No había visto una revelación. No había escuchado una voz como la que escuchó ahí en el Sinaí. Lo tremendo del caso es que tiempo después iba a regresar con el pueblo a ese mismo lugar. Tiempo después no iba a haber solamente la zarza ardiendo, sino que iba a haber relámpagos y truenos. No iba a escuchar solamente esa voz, sino que iba a escuchar la voz de Jehová, de tal manera que iba a estar en la cúspide, ahí en la cumbre de la montaña, recibiendo la ley de Dios. Qué amistad tan grande. A partir de ese momento Moisés tuvo con Dios, que fue y es el único hombre que ha visto a Dios cara a cara. Qué tremendo. ¿En qué forma lo pone la Biblia que vio a Dios cara a cara? No lo explica profundamente, pero fue uno de los hombres que aquí en la tierra estuvo más metido en la presencia de Dios. El que más cerca estuvo de Dios. A quien Dios le dio las tablas que Dios mismo alisó y que Él mismo escribió con su dedo, el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo en sí. Y se las dio personalmente a Moisés. Moisés tenía que cuidar de las tablas, las quebró. Le dijo Dios: ahora tú prepárate las 2 piedras, o sea, tablas de piedras, para que yo escriba otra vez los mandamientos. Así que Moisés tuvo que preparar las tablas de piedra y dárselas a Dios, y Dios escribir de nuevo los mandamientos. Él no permitió que esos mandamientos los escribiera Moisés, pero sí le dijo que alisara esas piedras, que las preparara, y él escribió. Esto lo encuentra usted en Deuteronomios capítulo 10. Ahora, aquí está Moisés para encontrarse con el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesucristo mismo. Esto se llama teofanía. Teo, Dios, fanía, de fanes, que quiere decir aparición, manifestación. Entonces tenemos acá el capítulo 3 y nos vamos a familiarizar con este capítulo. Y dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, y le llama monte de Dios porque allí es donde Dios se manifestó. Donde quiera que Dios se manifiesta es un lugar santo. Pero
hay otros pasajes donde se habla del Monte Santo. Dios mismo le llama a Jerusalén el Monte Santo. Pedro le llama Monte Santo a ese lugar donde Cristo se transfiguró. Dice, y lo vimos en el Monte Santo. Hay un salmo que dice, ¿quién subirá al Monte Santo de Jehová? Ahora, ¿cuál es el Monte Santo para nosotros? Según Hebreos capítulo 12, es la Nueva Jerusalén. Dice que no hemos llegado a este Sinaí terrenal, sino que hemos llegado al Sinaí celestial. En este Sinaí habían truenos y la gente tenía miedo, de tal manera que aún Moisés se atemorizó. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que este Sinaí en el cual estamos, que es el espiritual, es más influenciante y más poderoso que el Sinaí de esta tierra. Y dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Así como él ya estaba acostumbrado. Quizá vio la zarza ardiendo y no le hizo caso, pero al rato la volteó a ver otra vez. Y se quedó fijamente viendo la zarza de que había fuego y la zarza no se consumía. Qué tremendo esto. Dios es fuego consumidor, ¿verdad que sí? Pero en aquellos a quien Él ama, ese fuego no es consumidor, es un fuego santificador. Ahora, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, aquí está el poder magnético de Dios. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dios tenía que atraerlo de alguna manera. Si de repente Moisés oía una voz, posiblemente salía corriendo. Él tenía que involucrarse en una curiosidad. Bueno, ¿y qué pasa acá? Yo voy a ir. ¿Qué sucede con esto? Está encendida en fuego esta zarza y no se quema. Viendo Jehová, dice el versículo 4, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahí estaba Dios metido en medio de la zarza, por eso es que había fuego. Yo siempre me acuerdo de un predicador que predicó sobre este tema y dice, Dios se metió en esa zarza y abajo de la zarza habían serpientes, habían cucarachas, habían ratones, habían de todo. Y cuando la zarza empezó a arder en fuego, todo eso empezó a salir. Dice, así tiene que hacer Dios con nosotros, que arde el fuego del Espíritu Santo para que vayan todo animal inmundo, todo aquello inmundo que hay en nosotros salga. Por eso es que un cristiano verdadero no se puede endemoniar. Muchos creen que los cristianos que tienen el Espíritu Santo todavía se pueden endemoniar. Bueno, un demonio se le puede poner aquí en el hombro. Le puede hablar como sucedió con Ananías y Zafira y engañarlos. Puede decirles cosas como se lo dijo a Pedro. Pero no necesariamente se va a endemoniar. O sea, un demonio no va a entrar y vivir allí, porque ya está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un fuego quema demonios. ¿Cómo se va a meter un demonio ahí si está el Espíritu Santo en fuego usted? Va a salir, tiene que salir disparado. No se va a quedar. Por esa razón es que nuestra vida tiene que estar en la llama del Espíritu Santo. Hay un coro que dice, ardiendo en fuego,
mi alma está, ¿verdad? Pero no es un fuego extraño, es el fuego de Dios. Luego dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Él está cuidando ese lugar porque es un lugar santo. Moisés no sabía que si él llegaba y Dios no lo limitaba, él podía morir ahí. Lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Esta manera de llamar de parte de Dios es algo que tiene que ver con la importancia del propósito de Dios. Moisés, Moisés. A Abraham y a otros más los llamó también de la misma manera. Y luego dice, y él respondió, heme aquí. No se asustó, oyó la voz. Por supuesto, Dios tuvo que hablarle en un tono bastante calmadito, ¿verdad? Para que no se asustara. Y dijo, no te acerques. Nosotros muchas veces pensamos que nos podemos acercar a Dios a nuestra manera. Por eso es que hay mucha gente enferma, mucha gente loca, mucha gente bastante atada porque se mete, según ellos, en la presencia de Dios con todos los derechos y no sabe que en la presencia de Dios puede haber muerte también. ¿Qué pasó con Usa? ¿Ustedes se acuerdan de Usa? Que David llevaba el arca y que él iban danzando y que este sacerdote iba al lado del arca y que llevada por bueyes, que en primer lugar no tenía que llevar los bueyes el arca, pero David falló allí. Eran los sacerdotes que tenían que llevar el arca. Y cuando la carreta se la dio, Usa pensó que el arca se iba a caer y metió sus manos y la tocó. Cuando la tocó, Dios lo fulminó allí. ¡Pau! Murió quemado completamente. Porque no se podía tocar el arca que representaba la presencia de Dios. ¿Quién estará en el monte santo? ¿Quién estará en tu presencia? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dígame usted, ¿quién de nosotros está calificado para eso? Ninguno de nosotros. Pero Cristo sí. Y Él dice, síganme, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Una oportunidad que Él nos permite para estar en su presencia. Por medio de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros estamos en Cristo. El que está en Cristo tiene entrada al Padre Celestial. Note bien que el apóstol Pablo le llama inaccesible. Inaccesible. ¿Quién va a tener acceso a la presencia del Señor? Heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué Dios le dijo de esta manera? Quería que Moisés comprendiera que tenía que haber un acercamiento con Dios si quería estar en su presencia. Este calzado no era un calzado del palacio del que él estaba acostumbrado a llevar cuando estaba en el palacio. Este calzado pudo haber quizás sido sandalias, nada de lujo, porque ¿quién en el desierto se va a poner un vestido de lujo, usted? ¿O un calzado de lujo? ¿Quién lo va a ver? Si una persona se viste bien, ¿por qué quiere que alguien lo vea? Y si nadie lo ve, se toma un selfie él mismo y lo pone en Facebook para que el mundo entero lo vea, ¿verdad? Mírenme cómo estoy.
Todo el mundo se ve bonito en Facebook. Y si no le gusta nada, pues agarra un filtro, miren. Y le pone hasta ojos de color. Y se cambia color. Si es morenito, se pone bien blanco. Y si es bien blanco y no le gusta mucho blanco, pues se pone un color bastante ahí de chocolate. Y si quiere ser chino, pues hasta chino se puede hacer. Miren, hay muchos filtros ahí. Ahora, pensemos nosotros en esto. Quítate las sandalias. Usted sabe que ahora mismo que usted tiene ahí sus zapatos, yo tengo los míos acá, no estamos tocando el suelo, ¿verdad que no estamos tocando? Esa suela del zapato nos está separando del suelo, ¿sí o no? Quiere decir que no estamos directamente tocando la tierra, sino que hay algo que está en intermedio. Es la suela del zapato o la llanta de hule, lo que haya sido. ¿Verdad? Es lo que está separando. Dios no quiere interferencias en la relación con Él. Si vamos a entrar en su santidad, vamos a ser santos completamente. Dios quería que ese suelo, esa tierra santa, fuera para Moisés un punto de contacto. Que él, al quitarse el calzado, iba a poner las plantas de sus pies directamente sobre esa arena del desierto. No sé si estaba caliente eso, pero el asunto es que Dios le dijo que se los quitara. Y mire, Moisés se los quitó y puso sus pies sobre esa tierra, y la santidad de esa tierra lo contagió también a él. Y hubo contacto especial con esa tierra santa. Nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros no podemos tener ninguna interferencia entre Dios y nuestra vida, porque nuestra vida depende de Él. No tenemos que tener cosas que provoquen un cortocircuito. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar consagrada a Dios. Y dijo Dios, oye bien cómo Dios se identifica. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se identifica con él. Moisés posiblemente pensaba o tenía o pensaba categóricamente de estos patriarcas de tal manera que los tenía en lo muy alto. En lo muy alto. Pero Dios le dice, yo soy el Dios de ellos. Yo soy más que ellos. Y otra cosa es que le da a entender de que Él es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Acaso no es esto lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 26? Esto, hermanos, se repite en el Nuevo Testamento. Dice en Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Leamos el siguiente texto. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, le dice a los saduceos que no creían en la resurrección. Así que Dios se está presentando acá como el yo soy. Yo soy el Dios de vivos. ¿Cuántos tenemos a este Dios como nuestro Dios, mis hermanos? ¿Estamos vivos nosotros espiritualmente? ¿Cómo estamos espiritualmente nosotros? ¿O estamos todos raquíticos, flojos, sin energía? ¿Y qué es tu Dios? Jehová. ¿Y por qué estás así, pues?
con anemia espiritual. Hoy hay gente en las iglesias que ni levantan las manos, ¿eh? Es más, ni cierran los ojos para orar. Llega a la iglesia, no sé qué. Llega así, mire, y se ponen a ver a todo el mundo. Todos cantando y ellos, ¿qué? Gracias a Dios que aquí hay gente educada, pero hay iglesias donde la mayoría está con sus celulares. Usted. Está el pastor enseñando y todo, y ellos están en el celular. Mire. Qué barbaridad. Salen de la iglesia con el celular. Se van con la familia a comer al restaurante con el celular. Están en la casa con el celular. Se bañan con el celular. Qué tremendo eso, hermano. No hay tiempo para Dios. No se lee la Biblia por estar en el celular. Por lo menos que vayan y lean la Biblia en el celular, ¿verdad? Y si no quiere leer porque los dos están cansados, ahí tiene aplicaciones donde se le lee la Biblia. Usted puede estar leyendo, oyendo en el camino hacia el trabajo, en vez de escuchar esas rancheras diabólicas que hablan del hombre que dejó a la mujer y que la mujer lo traicionó con el otro y que está decepcionado, ¿verdad? Mejor que escuche esos pasajes bíblicos, porque eso se llama edificación. Uno se está edificando para Dios. Usted se encierra a escuchar esas canciones siendo un cristiano y allá en el rancho grande que allá que... Hermano, déjeme decirle que usted llega a su casa quizá con un demonio encima. Por eso hay muchos que llegan a pelear. La pobre esposa, ahí viene mi esposo, qué bueno que llegó temprano. ¡Ja! ¿Para qué llegó el viejo? Se arrepiente de que su esposa haya llegado a casa temprano. Llegó con todos los demonios, sí, porque venía escuchando a Vicente Fernández en el camino usted. En vez de venir escuchando himnos que lo conectaran con Dios, andan alabando al diablo. Por eso le dijo Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies. Quita eso, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Usted cree que su carro es santo? ¿O no? ¿Cómo está su carro? ¿Es santo? ¿Cree usted que Dios va con usted en su carro cuando usted se sube y maneja? ¿Que Dios va allí con usted? ¿Y usted cree que a Dios le gusta escuchar a Vicente Fernández? Que los ángeles de Jehová que están ahí con usted vayan escuchando esas radios donde dicen malas palabras y usted va muerto de risa, ja, 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 ja. Porque hay mucha abominación allí. Eso es peligroso escuchar. Eso córtelo. Usted separe ahí en su radio todos los canales que quiere escuchar para que automáticamente estén allí y no se le cruce nada. Eso es tener comunión con Dios. Eso es vivir, eso es caminar con Dios. Eso es estar preparado. Si suena la final trompeta, vamos preparados. Pero yo no creo que un creyente que vaya escuchando abominaciones en su carro y suena la final trompeta, se vaya. Y va a ver que muchos carros chocaron porque muchos se fueron. Y dice, ¿y el mío por qué no choca? Es que no voló. No se fue con Cristo. La santidad requiere, hermano, que nos apartemos de todo mal. Eso es santidad. Dios es un Dios santo. Dios le está diciendo aquí a Moisés de que Él es un Dios santo. No solamente es el Dios de los patriarcas, no solamente es el Dios de vivos, sino que es un Dios santo. Si te vas a acercar a mí, quítate esas chanclas, quítate esos zapatos. Si te vas a acercar a mí, quítate esas malas costumbritas que tienes, esas pláticas que no te llevan a un mejoramiento espiritual. Ya para con esa amistad que tienes, que cada vez que te juntas con esa amistad es a criticar. Corta, saca la tijera espiritual. Hay un canto que dice que esta doctrina es una tijera fina. Hermano Pinzón cantaba este canto. Nosotros tenemos que entender, hermano, de que realmente si nos vamos a acercar a Dios en santidad,
empecemos a cortar aquello que está podrido en nuestras vidas, que nos hace heder. Porque dice la Biblia, Pablo dice que nosotros somos un olor grato para Jehová. Un olor grato. Una persona que tiene un mal olor, que anda, pues ya se imagina usted, no tiene ni que llegar ni verlo. El olor llega primero. Usted pasa a un lugar donde hay una rana muerta por muchos días. Usted no necesita ver la rana. Usted tiene que ranearse rápido. Porque no va a aguantar ese olor. Ni modo que va a decir, a ver, ¿dónde está la rana muerta? Mire, es un olor insoportable. Dice Dios que aquellos que no se consagran a Él, que son tibios, los vomita de su boca. Esta gente causa que a Dios le agarre náusea. ¿Se imagina? Los vomita porque no los puede tolerar. No huelen bien para Dios. Por eso en el Antiguo Testamento habían sacrificios, hermanos, de olor grato. De olor grato. Había incienso. Porque ese sacrificio de olor grato reemplazaba el olor del humano para ser aceptado delante de Dios. Moisés tiene una reacción. Cubrió su rostro. Por primera vez cubre su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él sabía que si lo miraba se moría. Pero nunca se imaginaba que sí lo iba a ver. Uno se siente indigno, hermano. Puedo decir de todas las cosas que pertenecen a Dios. ¿Quién de nosotros puede ser digno de tener el Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros puede ser digno de realmente ser escogido de Dios para una obra en su ministerio? Ninguno. Porque todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Pero en Cristo somos dignos. ¿Cuántos adoramos a Dios? El Padre nos acepta a nosotros porque estamos en Cristo. Quiere decir que la justicia de Cristo es traspasada a nosotros. Se cubrió Moisés su rostro porque tuvo miedo. Tuvo miedo de mirar a Dios. Qué tremendo esto que aquí se cubre el rostro, pero ya Moisés más adelante no podía caminar, no podía hacer nada sin antes decir al Señor, muéstrame tu gloria. Moisés, sal para casa, haz esto, déjame ver tu gloria. O sea que él, antes de hacer cualquier cosa, él quería ver la gloria de Dios. Él se encariñó mucho con la gloria de Dios. La nube de noche era una gloria de Dios. Lo que estaba sobre el tabernáculo era la gloria de Dios. Notemos nosotros que Éxodo empieza con un fuego en una zarza y termina con el fuego sobre el tabernáculo. Así que primero fue la zarza y luego vino a ser el tabernáculo. Ahora, ¿en quién y en dónde está este fuego? Está en aquellos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahí está el fuego de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Aquí está un Dios compasivo, hermano. Y esta compasión Dios se la tiene que transmitir a Moisés. Si Dios a nosotros no nos transmite su amor, nosotros no podemos amar. Nosotros no podemos tener misericordia si Él no nos transmite su misericordia. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Para amar de verdad, tal como Dios ama, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si no,
olvídese, es de palabras, es de solamente sentimientos. Ay, hermano, yo lo amo en el Señor, usted no se imagina. Pero al día siguiente está con un puñal para traicionarlo. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Dice Pablo, el amor de Dios me constriñe. El amor de Dios tenía que ser transmitido a Moisés. Por eso Dios le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Lo identifica, no es cualquier pueblo, es un pueblo que está en Egipto. Al decir en Egipto, es un pueblo sufrido, discriminado, un pueblo que está gimiendo. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, de los crueles, los que están haciendo daño, los que están infligiéndolos. Pues he conocido su angustia, sus angustias. ¿Por qué está gimiendo este pueblo? Porque hay exactores, hay gente que le está haciendo la vida imposible. ¿Cuánta gente está sufriendo hoy, hermano, por otros que se están deleitando en hacerles la vida imposible? Usted sabe que hay gente que se goza en hacer sufrir a otros. Se deleita usted. Ellos piensan que para eso han venido a este mundo. ¿A qué llegaste a este mundo? A hacer sufrir a la gente usted. Ellos piensan que esa es la misión de ellos. Y donde quiera que estén, hacen sufrir a la familia. Llegan a una iglesia, hacen sufrir a los hermanos. Son pleitistas hasta que ya no. Chismosos, olvídese. Usted no puede ser amigo ni amiga de esta gente. Porque cualquier cosa que le encuentren, el día siguiente se lo están comunicando a todo el mundo. Usted no ha encontrado gente así que cuando se llega la oportunidad de hablar con estas personas, apenas hablan y empiezan a hablar de otra gente. Es gente que son esos que están allí, exactores. Y no vamos a poder nosotros, hermano, arreglarlos a menos de que Dios no que Dios no los arregle por su espíritu. Hay una definición acá en su expositor, no sé si el alumno lo tiene. Dice que exactores es el término hebreo nagás, de una raíz primaria que significa arriar. Imagínense, ¿qué es arriar, hermano? ¿Ah? ¿Qué es arriar? ¿Usted tuvo animales para allá o algo? ¿Ah? Hermana, ¿qué es arriar? Sí, yo recuerdo que mi abuelo me decía, ve a arriar las gallinas, me decía. ¿Verdad? Ve a arriar los cerdos. Sácalos. Que se vayan. Pero aquí dice que implica imponer, hostigar, tiranizar, angustiar, apremiador, apuro, arriero, capataz, cargo, cuadrillero. Ya me lo iban a poner terrorista, pero no lo pusieron. Hermano, ¿usted no cree que hay terroristas en las iglesias? ¿Qué es un terrorista? Uno que anda poniendo terror, causando miedo a la gente, ¿verdad? Ay, ahí viene el hermano fulano. Señor del cielo, ayúdame, Padre, líbrame de las garras de ese hermano. Porque le tienen miedo. Hasta hay pastores que le tienen miedo a esa gente. Apenas llega el hermano y se sienta en la banca y se le queda viendo con una cara de Tarzán. Y el pastor empieza a temblar. Porque hay gente, hermano, que no solamente van a arriar, sino que son abusivos. No les importa pararse en media congregación y maltratar al pastor o decirles cosas. Y después sus compañeros, sus secuaces, van y lo abrazan y lo llevan a comer
Así se habla, mi hermano. Así se habla. Terrible esta gente, ¿verdad? Pero aquí Dios está viendo a los exactores que están oprimiendo a su pueblo. Dios ve todavía lo que está sucediendo dentro de su pueblo. Estos exactores en las iglesias, en el trabajo, porque hay gente que tiene problemas en su trabajo, que van a encontrar a alguien por allí que les está fastidiando. Fastidiando y fastidiando. Una vez dijo un hermano, dijo, ay hermano, fíjese que ustedes saben, ¿verdad? Yo soy ministro y vine para acá a trabajar porque tengo una necesidad y me fui a una compañía a trabajar y ahí estaba contento. De repente llegó uno, me estaba haciendo la vida imposible usted. Y me hacía la vida imposible y me estaba instigando y no había día de Dios que no me instigara. Yo ya no quería ni ir a trabajar. Pero fíjese que una vez se me acercó tanto que en mi cara me hacía así. Y yo dije en mi corazón, Señor, perdóname. Pero en este momento dame unos minutos de vacaciones para enseñarle a este cruel de que yo soy tu siervo. Y dice, bueno, él estaba testificando. Y dice, hermano, y no aguanté, hermanos. Cuando sentí, dice, le di una que se fue trastabillando, mire. Allá cayó el pobrecito. Hasta ganas de ir a orar por él me dieron. Pero dice, pero fue el remedio al mal. Porque después él mismo llegó y dice, a pedirme perdón, y dice, ay hermano, te hice pecar, perdóname. Dice, sí, me hiciste pecar, pero perdóname ya, yo sé que no te tenía que hacer pecar, pero ya tenía el labio hinchado usted. Qué tremendo esto. Pero Dios nos tiene que dar paciencia a nosotros. No porque otros hacen así, nosotros también, ¿verdad? Porque vaya que este hermano era más fuerte que el otro. Pero uno que va todo flaco, que le pegaron un campeón allá, olvídese, él es el que sale vendido. Mejor tener paciencia, ¿verdad que sí? Porque para uno estar bien con los demás hay que tener paciencia, hermano. Sí. Pero oiga bien, Dios ha visto la aflicción. Los ojos de Jehová están sobre aquellos que le temen. Y el versículo 8 dice algo que realmente tiene un significado bastante hermoso. ¿Qué dice? Y he descendido. Este pueblo pensaba que Dios por 400 años ya se había alejado de ellos, que Dios ya se había olvidado. 400 años habían pasado, pero lo que ellos quizás no sabían eran de que Dios le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años allí. Pablo dice en Gálatas que eran 430 años. Pero oiga bien, Dios descendió. ¿Para qué descendió Dios? Para librarlos. ¿Para qué descendió Dios cuando estaban construyendo la Torre de Babel? Para confundirlos. ¿Por qué dice he descendido? Porque la morada de Dios no es aquí en la tierra, es en el tercer cielo. Dios no tiene distancia, Él puede llegar y librarnos. Él ha descendido y en esta tarde ha descendido para estar con nosotros. Y ha descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Qué tremendo esto, hermano. Ha descendido para librarlos y para sacarlos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. A quien Él llama, lo libra de la garra del diablo y lo saca de ahí de donde está. Como un creyente que viene a la iglesia, o como hoy en día el evangelio moderno que hay, hermano. Mire, las personas son evangélicas, van a la iglesia, cantan, y después de que termine el culto,
se van con grupos mundanos, porque ya terminó el culto. Ahora vamos con música mundana, eso no es pecado. Y si están en la iglesia, no se les prohíbe ir a los bailes, no se les prohíbe ir a diferentes lugares abominables, vestir como ellos quieran vestir. Terrible que ya ni respetan la iglesia, llegan como quieren llegar. Ese es el evangelio moderno y está atacando a la verdadera doctrina. Ahora usted sea una de esos cristianos bíblicos, se va a dar cuenta que lo discriminan, lo ridiculizan, dicen, este es un ridículo. Y es más, hay predicadores que se atreven a decir, hay que adaptarnos a los tiempos modernos. ¿Usted cree que Dios es un Dios que es controlado por los tiempos modernos? Dios tiene su programa, Dios sabe cómo dirigirse. El hombre no lo va a cambiar a él. Él es un Dios inmutable. Él es un Dios santo. Y luego dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, es un llamado. Ven. Nadie puede servir al Señor si no viene a Él primero. Ven, por tanto, ahora, esto es urgente. Y te enviaré a Faraón, porque Él es el Rey de Reyes, hermano. Dios tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Pero a Moisés le aflige esto. Ya Moisés había perdido la práctica hasta de hablar, que dijo que era un tartamudo. Él hablaba muy bien, dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos, que era poderoso en palabra. Pero allí en el desierto le dijo a Dios que no podía hablar. Soy un tartamudo, no puedo hablar. ¿Cómo voy a ir con Faraón? No sé ni cómo hablarle, ni qué decirle. Ya había perdido la práctica en 40 años. Si solamente estaba hablando a las ovejitas, ¿sí? Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Me imagino que el ángel de Jehová le dijo, mira, Moisés, ¿qué es esta zarza? ¿Acaso aquel árbol que está allá no es más grande que esta zarza? Esta es una zarza insignificante. ¿Pero estás viendo mi fuego, mi poder en esta zarza? Sí, Señor. Ok. Pues tú también eres así. No te estoy escogiendo porque seas un grande. Te estoy escogiendo porque también eres como esta zarza. Pero donde está mi presencia, ahí va a estar mi fuego. Donde está mi presencia, ahí va a haber poder de Dios. Olvídate de quién tú eres. Lo que tú tienes que entender es que allí voy a estar yo contigo. Te voy a bendecir. Tú eres una zarza también. Pero cuando yo estoy en medio de ti, todos verán que hay fuego en ti. Todos verán que hay llama en ti. Faraón verá que hay poder mío en ti. Muchos pensamos de que Dios escoge solamente a los favoritos. No, Dios escoge a aquel que se abandona en sus brazos, aquel que está dispuesto, aquel que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Nosotros somos zarzas. Oh, pero qué zarzas, ¿verdad? Donde no hay un fuego común, es un fuego especial. ¿Se da cuenta que la zarza está en la Biblia en varios pasajes? Moisés tuvo la oportunidad, el privilegio de ver a el ángel de Jehová en medio de la zarza. Fue al ángel, al Dios, que lo vio directamente y vio el fuego. Todo era visible a los ojos humanos.
Era una visión especial, pero que se caracterizaba porque se estaba viendo de una forma tan visible que era también tangible, que él tenía que reaccionar literalmente ante lo que estaba viendo. Pero hubo alguien que también ve a este ángel de Jehová, pero en diferente forma. ¿Usted se acuerda de Juan el Bautista cuando presentó a Jesucristo? Dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Pero ¿quién lo vio primero? Fue Abraham. Cuando fue a sacrificar a su hijo y estaba a punto de matarlo, el ángel de Jehová lo detuvo. Y cuando Abraham volteó a ver hacia atrás, había un cordero, había un carnero que estaba también en medio de la zarza. Es que cuando nosotros somos zarza, llega primero el Cordero de Dios a nuestra vida. Cuando nosotros somos zarza, llega entonces después el Espíritu Santo, que es el fuego de Dios en nuestra vida. Así que en la zarza se ve al Cordero, se ve al carnero que está allí. En Génesis 22:13. Ahí estaba el carnero, estaba trabado en la zarza. Y note bien en Deuteronomios 33:16. Deuteronomios 33:16. La manera en que Moisés bendice a las 10 tribus. Moisés está dando la bendición a las 10 tribus. Y dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Está diciendo todo lo que él desea. Y la gracia, mire lo que habitó en la zarza. Y la gracia del que habitó en la zarza. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Así que esa gracia del que habitó en la zarza no solamente está allí, está también sobre la cabeza nuestra. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros bendecimos, ascuas de fuego amontonamos sobre nuestra cabeza. Cuando usted ama y bendice, entonces ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Ahí está Cristo presente en su corazón. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Anhelaban tener lo que había en la zarza. No es solamente algo de la historia. Oh, pasó esto. No, yo también lo deseo. Yo también lo quiero. Eso es parte mía también. Lo que recibió Moisés también lo puedo recibir yo. Porque es el ángel de Jehová, Jesucristo, el que está conmigo. Por cierto, ahí en Jueces, capítulo 9, versículos 14 y 15, está Jotam, que está enojado porque eligieron a Abimelech de rey. Y él sabía que Abimelech era un hombre malo. Mataron a todos sus hijos. O sea, sus hermanos, en una roca. En el primer versículo del capítulo 9, usted puede ver lo que hicieron con todos sus hermanos. Y solamente él escapó. Solamente él escapó. Porque su padre era el que estaba sirviendo y también le hicieron mal. Y a este Abimelech lo pusieron como rey. Pero él da esta fábula que se encuentra en la Biblia. Dijeron entonces todos los árboles de la zarza: ¡anda tú! Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Para que vean ustedes qué tan insignificante es una zarza. Que Jotam está comparando a Abimelech con una zarza. Los árboles son los superiores, los que tienen poder. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Vea lo que dice el versículo 15. Veamos el versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles:
si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Es otra palabra, insignificante pero malo. Insignificante pero iba a venir a destrozar. Y eso fue lo que Abimelech hizo. No solamente habían ya matado a los hermanos, que eran como 70, pero como una zarza va a hacer sombra sobre los árboles. Es insignificante. Mas sin embargo, la zarza es tenida como algo sin valor. Pero es que Cristo se aparece ahí para decirle a Moisés: Moisés, tú tienes valor para mí. Eso lo menciona Esteban en Hechos capítulo 7, 30 y 35. Y luego Dios entonces le dice a Moisés su propósito. El versículo 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mira la señal que Dios le dio. La señal va a ser esta. Aunque le dio otras señales, pero la señal fuerte y poderosa va a ser esa, de que Moisés iba a ver a este pueblo sirviendo a Dios en el monte Sinaí, en el monte de Horeb. Y esto, hermano, es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios se propone algo, Él lo lleva a cabo, y si nos quiere usar, Él nos va a usar, aunque nosotros nos sintamos como Moisés, inútiles, como personas que no estamos capacitados ni capacitadas para llevar este trabajo en el Señor. Lo bueno es que más adelante Moisés no renuncia. Él está disponible para hacer el trabajo que Dios quiere que haga. ¿Cuántos de nosotros estamos disponibles de decirle a Dios: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a servirte, aunque me digan que no sirvo para nada, aunque me digan que soy una zarza, pero quiero el fuego de Dios en mi vida. Quiero que Dios realmente me llene de su poder, que donde quiera que yo vaya, haya llama en mi vida y que haya fuego del Espíritu Santo. Termino diciendo, ¿qué fue lo que pasó allá en el Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo? ¿Qué se le aparecieron a los casi 120 que estaban en ese lugar, en el aposento alto? ¿Se le aparecieron sobre su cabeza qué? Lenguas como de fuego. Es que donde se aparece Cristo hay fuego, hermano. Hay poder de lo alto. Tengamos por seguro de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios por esta clase.